Hola, voy a trabajar nuevamente el asesinato de Brian Thompson, el CEO de la United Healthcare de Estados Unidos, porque pues ya hay más imágenes que la vez pasada, entonces vamos a hacer un cotejo. Y hay otra cosa más que salió gracias al holograma, entonces es un buen trabajo el que sale a través de los hologramas. Como les conté, tengo en YouTube también un audiolibro que se llama Yo Medium, el hallazgo de la técnica, y que todos podemos ver hologramas y podemos ver todo lo que queramos. Entonces es nada más ponerse a leer ese libro de Yo Medium y aprenden a hacer lo que yo hago. Asesinato de Brian Thompson. El 4 de diciembre del 2024, poco después de las 6:45 de la mañana, Brian Thompson, director ejecutivo de la United Healthcare desde 2021, fue asesinado a tiros frente a una entrada del Hotel New York Hilton Midtown, donde su empresa celebraba su jornada anual de inversores. Por la noche aún no salía en las noticias ninguna imagen del agresor, aunque ya había dos fotos de él. Así que ese mismo día hice el retrato hablado del asesino. Y ese mismo día, 4 de diciembre de 2024, publiqué en YouTube un video llamado Predicción del culpable del asesinato de Brian Thompson, CEO de United Healthcare, donde presenté estas dos imágenes. Una, la primera, es la que hice, que no me quedó muy bien, pero que si lo ven se parece mucho a Brian Thompson, el actor. Y dos, salió Brian Thompson, el actor. O sea, esas fueron las dos imágenes y eso fue lo que publiqué. También publiqué que el pelo estaba del lado contrario al de Brian Thompson, o sea que iba para acá. Y ahorita les voy a explicar porque eso va a ser muy interesante. Pero que no encontré un pelo específico para eso. La nariz, eso no lo publiqué, pero dije, la nariz es recta, pero en este programa de retratos hablados se ve chueca, y no, la nariz es recta, fina. Y tres, que esta persona que salió en el retrato hablado era morena, y no es morena. Dije también en ese día, el 4 de diciembre, que era blanca. Bueno, entonces, la primera es Brian Thompson, el actor, a una edad mayor, y la segunda no está muy bien hecha porque su nariz es más recta y su color menos moreno, debido a que este programa de retratos hablado que manejo no es bueno. Hay que comprar uno, pero ahorita no tengo, económicamente no estoy muy bien. Al día siguiente, el 5 de diciembre del 2024, ya se tenían dos fotos de Luigi Mangione, que no sabía tampoco que se llamaba Luigi Mangione, autor del asesinato. Para el 6 de diciembre del 2024 saqué en YouTube un nuevo video llamado Predicción cumplida del culpable del asesinato de Brian Thompson, CEO, donde comparo la imagen de Brian Thompson, el actor de joven, con Luigi Mangione, y el parecido es alto. Aquí les muestro las dos imágenes que salieron de Luigi Mangione y la imagen del actor Brian Thompson joven, más joven, y el parecido se veía alto, por lo tanto dije predicción cumplida, ¿correcto? Bien, eso fue el 6. Aquí voy a escribir algo de Luigi Nicolás Mangione. Towson, Maryland, nació el 6 de mayo de 1998, es un ingeniero informático estadounidense, hijo de Kathleen y Luis Mangione, y parte de una prominente familia ligada a la industria de bienes raíces. El 9 de diciembre, Mangione fue detenido en un restaurante
McDonald's en Altoona, Pensilvania, a unos 450 kilómetros al oeste de Nueva York. Tenía consigo una pistola y un silenciador similares a los utilizados en el tiroteo, un manifiesto de 3 páginas que criticaba a las compañías de salud por priorizar las ganancias sobre la atención y una identificación falsa con el mismo nombre que el presunto autor utilizó para registrarse en el albergue de Manhattan. Esto es muy importante porque él realmente estaba luchando contra la injusticia y por eso hizo el asesinato, porque decía que realmente no había manera de lograr que las aseguradoras, esas grandes compañías de salud, le dieran menos importancia a las ganancias que a la salud. Entonces, él tiene razón en eso. Lo que no me parece justo es que haya matado a Brian Thompson, ¿no? Bien. Luigi Mangione, acusado de asesinato del CEO de United Healthcare, pudo inspirarse en las ideas de Ted Kaczynski, una bomber quien perpetró atentados bomba mortales entre 1978 y 1995. Ya fallecido, publicó La Sociedad Industrial y su futuro. Bien, entonces acá paso las fotos de Luigi, de Ted Kaczynski, y de Brian Thompson, el actor. Y si se dan cuenta, yo el primer día, el 4 de diciembre, cuando murió, salió una persona de mayor edad. Brian Thompson no era tan joven. Y si ven, el parecido es alto. Aquí les muestro las 3 imágenes de los 3. Y ahora les muestro una foto donde está Ted Kaczynski y muestro a Brian Thompson con ese mismo look y el parecido es muy alto. Pero aparte, aquí muestro a Ted Kaczynski y yo dije que el pelo estaba del otro lado y aquí está el pelo contrario al pelo de Brian Thompson. Por eso fue que dije el cabello va para el otro lado. Bueno, eso fue lo que encontré. Hoy ya contamos con todos estos datos y lo que puedo leer es que el parecido es más alto con Ted Kaczynski que con Luigi Mangione. Esto me ha pasado antes. Este tipo de resultados me ha pasado antes y puedo dar un ejemplo. En una ocasión estaba viendo una serie de asesinos seriales y como siempre, eso está en el libro, en el audiolibro Yo Medium, el hallazgo de la técnica. Y como siempre, detengo el video para ver la foto de la víctima. Y sobre la foto de la víctima veo la segunda imagen que hay. Y vi a un señor mayor. Cuando se dio el desenlace, resultó que era el hijo, el que la había matado, era el hijo de otro asesino serial. Y la imagen que vi fue la de su padre. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué sale el padre y no el hijo en el holograma? ¿Por qué? ¿Acaso es porque el hijo no es tan culpable? Y en este caso, Luigi no es culpable o tan culpable como Ted, aunque ya esté muerto, Ted Kaczynski. Y esto es nuevo para la justicia o para la ética del ser humano. ¿Cómo se maneja el holograma o cómo define el holograma quién es el gran culpable? Porque en el caso de Luigi no es culpable o tal vez necesita una pena diferente.
Y Ted, sí, aunque ya está muerto. Esta es una nueva manera de ver el mundo que es mostrada por esa segunda imagen que hay sobre los rostros, que le denomino holograma, y que a mi manera de ver es mucho más humana que la percepción actual. Y por último, estaríamos diciendo que Brian Thompson, el actor, tiene una personalidad de lucha contra injusticias, y lo leo por universos paralelos, porque es paralelo a Luigi, pero nunca ha matado, o sea, lucha por las injusticias. Eso lo leo acá, aunque no lo conozco, puedo decir que es una persona que lucha por la injusticia. Entonces, básicamente esto es lo que realmente leo del trabajo que hice con Brian Thompson y Mangione y Ted Kaczynski, y me parece que debería haber diferencia entre un ladrón que mata por dinero a una persona que mata por un ideal. Claro, Brian Thompson no es el símbolo de la Hellcar, es el CEO, pero no es el símbolo. Pero deberían corregir, y creo que él lo logró crear un cambio en la ideología y empezar a parar estos abusos de las aseguradoras, porque realmente sí les importa más ganar que la salud. Bueno, si les gustan mis videos, compartan, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos en el siguiente.